Esto es un tema extremadamente importante, no solamente para el personal que va a hacer cirugía y todas las derivantes de la cirugía, sino incluso para el estudiante de medicina que en cualquier momento puede asistir a algún tipo de cirugía. Y aquí vamos a aprender qué función podría tener un estudiante, por ejemplo, en cualquier tipo de intervención quirúrgica. ¿Ok? ¿Cuál sería su función específica en un quirófano? E incluso dónde debería estar posicionado, etc. Repito, este es un tema muy práctico, por lo tanto hay que desarrollarlo en esos días que le doy a ustedes la parte práctica en la universidad. ¿Ya? Pero tengo que crear un texto teórico para poder entenderlo. Pero no es un tema feo, es un tema bonito, un poquito largo, pero no es feo, ¿ya? Es interesante. ¿Está bien? La palabra clave de este tema de la jornada es equipo quirúrgico. Equipo quirúrgico, ¿verdad? Yo supongo que para ustedes todo el mundo tenga idea, cuando hablamos de equipo quirúrgico, ¿de qué estamos hablando? Del conjunto de recursos humanos, ¿verdad?, que participan en un hecho o un acto quirúrgico. Es una unidad de personas, en este caso, que tiene que tener una capacitación adecuada en dependencia del perfil que van a realizar, con una superación constante, porque nadie se puede imaginar que porque usted ya se hizo cirujano, instrumentista, anestesiólogo, etc., ya usted le basta con el conocimiento que tiene hasta ese momento. Esto es un tema que va en crecimiento constante, que va en actualización constante, porque un quirófano tiene una evolución técnica constante, por lo tanto nosotros tenemos que tener ese tipo de capacitación que nos va a servir para el conocimiento antes, durante y después de una intervención quirúrgica. Es decir, esto es extremadamente significativo. Aquí vemos, por ejemplo, un grupo de compañeros que trabajan como equipo. Ese es el sentimiento que nosotros queremos buscar de ustedes, que cuando falla esa relación interpersonal de un equipo quirúrgico puede fallar el resultado. ¿Ya? Siempre se tiene que tratar de lograr una buena compenetración, incluso de compañerismo, de amistad, entre este famoso equipo de trabajo. Este equipo quirúrgico, este equipo del quirófano, para que los resultados prácticos sean óptimos, eficaces, ¿verdad?, y efectivos. Ahora, de manera general, dos aspectos dentro de las llamadas funciones del equipo quirúrgico. En primer lugar, se va a relacionar con la sala de operación, donde va a necesitar, como hemos visto, una excelente organización, ya en cuanto al equipo como tal. Y además va a tener funciones y responsabilidades específicas cada uno de los integrantes de este equipo quirúrgico. Bien, esto es significativo. Dentro de las funciones del equipo quirúrgico hay un grupo de compañeros que entran dentro del llamado equipo no estéril y otro dentro del equipo estéril. ¿Ya? El equipo no estéril viene siendo un equipo limpio, pero no estéril. ¿Qué personal, qué recursos humanos tomarían parte en un quirófano, dentro del supuesto equipo no estéril? El anestesiólogo y el circulante. Más adelante vamos a ver las características propias de cada uno para que vayan entendiendo quién sería el circulante, cuáles serían sus funciones, quién lo podría integrar, se van a sorprender, ¿verdad? Igual que la parte de la anestesiología, estos dos serían los que formarían parte de este equipo o de esta situación o este ambiente no estéril. Ahora, en la parte estéril intervendría, en primer lugar, el cirujano, ¿verdad? Intervendría el instrumentista, intervendría el primer ayudante y, en caso necesario, un segundo ayudante.
no significa que toda intervención quirúrgica lleva a la normalidad. La independencia del tipo de intervención. Pero se van a dar cuenta, por eso digo que es novedoso, quizás algunos se sorprendan del por qué yo insisto en que desde ya ustedes tienen que ir conociendo estos aspectos, porque en cualquier momento les va a tocar la tarea de servir, en este caso, como un tipo de ayudante, ¿ya? En el caso del equipo estéril, que fue el equipo que estaba a la derecha, integrado por ese grupo de compañeros, liderado por el cirujano, ¿cuáles serían sus funciones? Realizar el lavado quirúrgico, colocarse las batas, guantes estériles, tienen acceso, son los que tienen acceso al campo estéril como hacen los demás. Usan artículos estériles exclusivamente, es decir, esto solamente tiene contacto con material totalmente estéril, ¿ya? Una cosa es limpio y otra cosa es estéril, ¿ya? Y esto es significativo conocerlo. Por lo contrario, el equipo llamado equipo no estéril, el equipo limpio, no tiene contacto con la zona estéril, ¿verdad? Y trabajan alrededor de ella, pero no tienen contacto con la misma. Por otra parte, son responsables de conservar la técnica estéril. Es decir, ellos no la tocan, pero son responsables de que se mantenga en una condición de este tipo, ¿ya? Mantienen abastecido el equipo estéril. Aunque usted no se tenga contacto directo, es importante que en un momento determinado usted tenga o es responsable del abastecimiento de todo ese tipo de materiales. Proporcionan atención directa al paciente y están listos para cualquier eventualidad. Sí, trabajan con el paciente, en este caso, por ejemplo, el anestesiólogo, pero el anestesiólogo no tiene contacto directo con la herida quirúrgica, ni mucho menos, ¿verdad? Esa es la diferencia con el cirujano, ¿verdad? Con otro tipo de personal. ¿Está bien? Miren, aquí está una foto, ¿verdad? Que van a ver un equipo del quirófano, un equipo quirúrgico. Nosotros de todas maneras vamos poco a poco ir desmembrando dónde va cada uno y cuáles son las funciones. Esta compañerita que está parada aquí sería aquí la circular, ¿verdad? Por ejemplo, aquí van a ver el cirujano frente al primer ayudante, supongo que este sea la segunda ayudante y esta sería aquí la instrumentista. ¿Está bien? Y por acá, este señor que está acá atrás, ¿quién sería? El anestesiólogo. ¿Ya? Poco a poco les vamos enseñando dónde iría cada uno para que ustedes desde ya se empiecen a aprender. ¿Está bien? Esto es muy importante. A nadie se le ocurre, por ejemplo, que esta compañera que está acá, la instrumentista va a estar de la mañana, tiene que estar acá, hacia los pies del paciente, en el centro, con esta mesa, que es la mesa de qué? La mesa de baño, ¿verdad? Con todas las condiciones que lleva. Y la circulante, aunque tú la veas así con los bracitos atrás, se va a dar cuenta que prácticamente la que más trabajo tiene. Ya, cuando empecemos a leer la función, usted va a ver qué cantidad de trabajo tiene esa compañera, que parte desde mucho antes de la intervención quirúrgica. ¿Está bien? Por ejemplo, miren las posiciones acá. Por ejemplo, miren la detención, este es el paciente, ¿bien? Miren la detención con la máquina por acá. Este que también es negrito sería el cirujano. Este sería el primer asistente, en este caso, un segundo asistente si lo amerita. En este caso, por ejemplo, el primer asistente estaría frente al cirujano y a la izquierda estaría aquí el segundo asistente. Esta que está acá es una enfermera instrumentista. En esta foto no está la circular. ¿Está bien? Se sobreentiende que allá sería esta compañera que está acá. Esta sería la circular, que es la que está pendiente que no falle nada. Esa compañera está desde antes, mucho antes, sobre el proceso quirúrgico, haciendo un grupo de funciones de la que vamos a dar más detalle. Ahora, ¿cuáles serían las funciones del compañero cirujano? ¿Verdad? Vamos a especificar cada uno de los integrantes de ese equipo de trabajo, de ese gran equipo de quirófano, de ese equipo quirúrgico, que como es lógico, el líder, en este caso sería aquí, el cirujano. A nadie le queda duda que eso es real. No puede haber una sobredimensión, ni mucho menos, ni un estado a veces sobredimensionado, pero tiene una función administrativa y legal que por ello se le va a exigir. Entonces,
El cirujano tiene que tener un alto grado de responsabilidad. Si usted va a asumir un acto quirúrgico, es lógico, usted se hace responsable de ese acto quirúrgico. Debe saber informar, por ejemplo, al director médico que usted va a realizar este tipo de cirugía. A nadie se le puede someter en una clínica o un hospital que se respete. Usted como cirujano no va a informar a la dirección del centro, o en este caso a la dirección médica, qué tipo de intervención se va a hacer, etc. Lo lógico es que usted informe, porque al final se hace responsable de la institución de lo que suceda. Por lo tanto, usted tiene la obligación de informar a la dirección médica de cuál sería el tipo de intervención que se haga. El cirujano tiene que tener la capacidad de definir los requisitos para los laboratorios de electrocardiograma, como es lógico. Tiene que tener la capacidad de valoración tanto en la parte pre-anestésica como en la exploración física previa, independientemente que el anestesiólogo, sobre todo jugando el papel del medio interno, sería muy bueno, pero el cirujano tiene que jugar un papel también fundamental previamente a la cirugía. El cirujano no puede llegar de la casa directo a la intervención quirúrgica. Ya, previamente tiene que tener contacto con el paciente para verificar no solamente las características del paciente, sino hacer un verdadero examen físico, revisar el laboratorio, el electrocardiograma, todo esto para, repito, tener una mayor claridad. El cirujano tiene que tener la capacidad de vigilar la recuperación post-anestésica y dar el alta al paciente, independientemente que el anestesiólogo, una vez que acaba esa intervención quirúrgica, lo vamos a ver más adelante, tiene un papel importante, pero no se puede pensar que el cirujano terminó el cerro y se fue para la casa. ¿Ya? Sí tiene una responsabilidad, que a veces cierran y se van, pero sí tiene una responsabilidad en el postoperatorio, que muchas veces, como decimos, se lo sueltan al anestesiólogo, que hay cosas técnicas de la cirugía que no maneja el anestesiólogo. Así que tu proceso no acaba cuando usted agarró el último punto, ¿verdad? Ese postoperatorio, cómo salió, cómo evolucionó el paciente, es tu trabajo. Por lo tanto, el cirujano tiene que, repito, formar parte de ese examen general en el postoperatorio. Por otra parte, el cirujano tiene que estar disponible, ¿verdad? Tiene que tener un alto grado de disponibilidad para cualquier tipo de urgencia. El cirujano, quizás a diferencia de un endocrinólogo, por ejemplo, un dermatólogo, el cirujano que está de turno sabe que tiene que estar dispuesto a lo que llegue. Independientemente, quizás, que lo que llegue sea de traumatología o sea de neurocirugía, pero el cirujano en general, de manera general, tiene que asumir los primeros auxilios ante cualquier tipo de emergencia de urgencia. ¿Ya? Le corresponde por su perfil general y después usted especifique si esto es traumatología, si esto es neurocirugía, pero tiene que estar en pie de guerra ante cualquier tipo de situación que amerite una intervención quirúrgica. ¿Está bien? Y esto es importante. Lógico, el cirujano tiene que tener un alto grado de coordinación porque tiene que supervisar antes de esa intervención quirúrgica también el corresponde al cirujano. Lo que estoy diciendo a veces no se cumple, a veces, repito, ese médico tan, a veces poco conocido que es el anestesiólogo, se echa encima toda la responsabilidad. Y llega a veces el cirujano, ya el paciente está en el quirófano para allá. ¿Ya? Y se les preocupa que también sus funciones, y estas funciones son internacionales. Aquí no hay que esto es en Argentina, en Brasil, no son responsabilidades internacionales. Donde dicen que el cirujano también tiene responsabilidad sobre la estructura, que en este caso es el quirófano. Tiene responsabilidad. En caso de que falle algo, también se le va a exigir como responsable de que hubo algún recurso, etcétera, que no estaba disponible o que falló, etcétera. Por otra parte, tiene que tener un seguimiento de los procedimientos internos establecidos en el centro. Es decir, el cirujano también, como el primer día les hablamos, de las características que tiene que tener un buen quirófano, que tiene que estar en el laboratorio, que tiene que tener anatomía patológica, que tiene que tener servicio de radiométrico, un buen equipo portátil, recuerde, equipo de analítica, entre otros elementos que les digo. El cirujano también tiene que preocuparse que eso esté funcionando. Porque es su responsabilidad que la intervención quirúrgica, repito, sea óptima, ¿verdad?
Otra de las funciones que tiene el cirujano, que son muchas, es informar al paciente, en este caso, con tiempo suficiente para que éste entienda los pros y los contras de la operación. Pues podría ser consentimiento informado. Podría ser ya el consentimiento informado, lo último ya que hacemos para que legalicemos entonces que usted está de acuerdo con la cirugía, que yo le voy a explicar que es necesaria, pero tiene algunas situaciones que tiene que conocer, que pueden ocurrir. No solamente por la misma intervención quirúrgica, sino por la respuesta ¿a qué? A la anestesia, al clima, a la posibilidad de adquisición de infecciones dentro del quirófano. Eso hay que explicarse. No es meter miedo, pero sí hay que explicarse. Porque cuando pase algo, lo primero que va a decir la familia es que a mí nadie me explicó eso. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos la obligación de explicarle con detalle en qué consiste la intervención quirúrgica. Mire, nosotros le vamos a extraer la vesícula, porque su vesícula, usted sabe que tiene esta situación. Pero la cirugía que vamos a determinar con usted no es una cirugía laparoscópica, es una cirugía abierta, porque usted es un paciente que tiene esta característica, un ejemplo que le pongo. ¿Ya? Pero esta cirugía abierta es una herida en la cavidad, en el abdomen, que puede tener esta y esta complicación. De todas maneras, aquí le estoy diciendo que va a ser intervenido por un equipo de trabajo con experiencia, un buen anestesiólogo. Esta es una institución que tiene resultados, ahí viene la parte bonita, ¿verdad? Que tiene resultados de trabajo. Esta es una intervención quirúrgica que nosotros realizamos con frecuencia. Nadie es experto. ¿Ya? Y el porciento mayor de los pacientes funciona satisfactoriamente. Eso quiere decir eso también, que si no es paciente, si le metemos miedo, dice no, ¿ya? Pero hay que explicarse. Y al final hacemos el consentimiento informado, que yo te expliqué todo eso, dígame, usted, los testigos, si están todos de acuerdo, y legalizan ese documento. Que no significa, para que no se equivoque, que si usted legaliza el consentimiento informado, significa que usted está ajeno de ser evaluado, entre comillas, porque puede ser otra cosa, ante una mala praxis, ¿ya? Ante un error médico, ante una negligencia. Porque muchos cirujanos o otro tipo de especialidad dicen, no, yo firmaron ahí. No, eso no le quita responsabilidad a usted de que si hace algo negligente o error que no debió haber ocurrido, usted no tiene posibilidad de ser juzgado. ¿Ya? Tanto por un equipo médico, incluso a veces en procesos penales. Es decir, no lo exime de responsabilidad. Y en cuanto al consentimiento, puede ser escrito y también sume el verbal, porque además se lo informa a la familia de una manera. A veces incluso está grabado ese diálogo, ¿verdad? Por otra parte, más o menos hemos hablado de lo que debemos hablar con la familia, ¿verdad? Otra de las funciones que tiene el cirujano en este caso, tiene la función del ingreso médico. Muchas veces el cirujano se apoya desde residentes, de estudiantes de la especialidad, por ejemplo, a la hora de realizar un ingreso para ser, por ejemplo, operado. Eso no significa que usted no tenga la obligación como cirujano. Cuando me refiero a cirujano, me refiero a cualquiera de las necesidades quirúrgicas, no tenga la obligación de supervisar lo que su residente en cirugía, o en traumatología, o en endoscopía, etc., hizo. Porque a veces, a la hora de que pasa algo, decimos, no, yo no fui que lo hice, lo hizo mi alumno. Lo hizo su alumno, pero usted tiene la obligación de supervisar lo que hizo el alumno. Que puede ser incluso hasta un estudiante de medicina. Muchos estudiantes de medicina han hecho un ingreso, ¿verdad? Para una intervención quirúrgica. Pero repito, quizás incluso el estudiante de medicina, desde el punto de vista legal, no tenga ningún problema. Desde el punto de vista docente sí. Pero quizás desde el punto de vista legal no. La legalidad le toca al especialista en este caso. Por otra parte, repito, verificar el diagnóstico. Eso es, nosotros no podemos desesperarnos.
Hay que verificar el diagnóstico y el tratamiento previo, examinar nuevamente al paciente, comprobar que todo está listo. ¿Para qué? Para la intervención quirúrgica. Otras funciones serían, ya una vez que está preparado el paciente, todo está perfecto, ya está listo el paciente, está en la posición ideal, está con previa anestesia ya del área, donde le vamos a realizar la incisión, que es una anestesia regional en este caso, local, una anestesia general, local o total, ¿verdad? Entonces el cirujano en este caso va a colocar las luces, comprueba si todo el material está listo, verifica si el ayudante está preparado para la intervención. Bueno, todo eso es en cuestión de segundo. Aquí tengo mi ayudante, aquí tengo mi lámpara ya enfocada, aquí tengo todo el material que lleva, ¿verdad? Todo tiene que estar listo ya. Tengo el paciente ya anestesiado, etc. Para preguntar a la anestesista, esto es una pregunta que hacen los que han entrado a un quirófano un día, le preguntan a la anestesista, ¿está todo listo? La anestesista, el cirujano está con longitudinal manual, ¿ya? Pero el anestesiólogo le dice, espera un momentito, todavía, aguanta, que todavía no está totalmente anestesiado. Tranquilo, vamos a esperar, yo le digo, ¿ya? Y el anestesiólogo le dice, listo, ya podemos comenzar. Esa voz ya prácticamente de podemos lo va a dar bien el anestesiólogo, que es al final el que no solamente está administrando la anestesia, es el que está viendo lo preparado, que tenga su presión arterial normal, que tenga su frecuencia cardíaca normal, que tenga una buena coagulación, que esté saturando bien. Todos esos elementos, sin embargo, ahí está el anestesiólogo evaluando cada uno de estos parámetros, y entonces es entregar la voz prácticamente y dice, bueno, doctor, listo. Vamos a comenzar. Ahí mismo el cirujano agarra el bisturí y procede a qué cosa? Abrir la piel y empezar a buscar dónde estaría la situación que va a tratar, en este caso. Durante esta operación, el cirujano y el ayudante solicitan el instrumental necesario para cada maniobra. El cirujano no tiene que salir a buscar nada. ¿Ya? El cirujano solamente abre su mano y aquí tiene que ponerle todo lo que usted sabe que cuando yo diga pisa tal, es para que haga así con los ojos cerrados. Usted no tiene que desplazarse como cirujano, con una pinza allá y una pinza acá. Para eso le corresponde al instrumentista en este caso. El instrumentista está ahí con su mesa maya, tiene todo el material necesario e inmediatamente que el cirujano diga tal, hace así, toma. Tal, el cirujano así estira su mano, venga. No tiene que salir a buscar. Es que el cirujano no puede desenfocarse del campo que está visual, que usted está bajo la cirugía. Si usted está abriendo el abdomen, usted hace así, no mira ni siquiera al instrumentista, no lo mira. Solamente mueve su mano para que le pongan en su mano el material. Porque si usted se desenfoca de lo que está haciendo, puede ser que haya un problema, ¿verdad? Es como usted también va a ver la televisión, se duerme un momentito, cuando lo miro, ya la película está más lenta. ¿Ya? Bueno, a veces cuestiones de centésimas de segundo en una vida, en una cirugía cuesta. Y si usted de momento está buscando una arteria, la tiene ya visualizada, necesita una pinza para pinzarla, y usted de momento mira para allá, se te pierde. Por tanto, usted jamás pierde ahí, siempre enfocado. Así, verbalmente solamente pide lo que necesita. Y en sus manos tiene que colocar lo que usted necesita. Usted no tiene que salir a buscar ni mirar para el lugar. ¿Ok? Otras funciones bastante. Inspección minuciosa del campo operatorio, si hay puntos de hemorragia o lesiones, es decir, que tiene que estar constantemente haciendo hemostasia de esos lados en un momento determinado, pinzando, decorando, el proceso de disección que hablamos ese día, buscando que lleguemos al órgano lo más limpio posible, que no esté empañado de sangre, que no me deje visualizar bien, por lo tanto tenemos que ir tomando acciones progresivas. Los órganos movilizados durante la intervención son regulados o recolocados en un sitio anatómico. Eso también es importante, lo movilizado. Concluida la intervención quirúrgica, verificar que todo el material empleado esté en el lugar que tiene que estar y no dejar nada en el interior.
pasa con mucha frecuencia, ya, desgraciadamente todavía pasa con mucha frecuencia, que le dejamos de la calidad terminal con apósitos, aunque hoy en día hay apósitos que tienen elementos distinguibles para que no ocurra eso, que traducen una imagen, etc. Pero de todas maneras, aquí funciona un grupo de personas desde la circular, etc., para ver más adelante, perdón, que previamente tiene que saber la cantidad de apósitos que se usan, y al final, cuando lo elimina, tiene que tener la misma cantidad. Si usted utilizó 10 apósitos tienen que salir. Si salieron 9, busque que se quedó uno ahí. Y lo que estoy diciendo parece un juego de muchachos, pero desgraciadamente sigue ocurriendo. ¿Ya? Y después viene la señora con dolor abdominal, con sepsis, y cuando viene a abrir como la letra de herida, tenía dentro una cosa. Eso desgraciadamente pasa. Otra de las funciones, se da por terminada la fase fundamental de la intervención y se procede a prepararlo todo para el cierre. Ya todo está listo, vamos a cerrar. Este es el último tiempo de la operación, como es lógico, y es muy importante, como es lógico, y valorar el aspecto del paciente, del enfermo en este caso. Terminé la intervención quirúrgica como función fundamental, no le corresponde al cirujano, después que cierro, ver el estado general del paciente. ¿Ya? A nadie se le ocurre pensar que después de haberse sometido a una intervención quirúrgica, usted está totalmente bien. Eso lleva un proceso de recuperación, ¿cierto? Pero si usted ve a un paciente y yo termino de decir que está blanco, totalmente blanco, con las glucosas aquellas, como leche, aquí pasó algo. Este paciente está choqueado, ¿verdad? Anestesiólogo, ¿cómo está su frecuencia? ¿Cómo está su, ¿verdad? ¿Cómo está su tensión? ¿Cómo? Doctor, está cayendo la presión arterial, la frecuencia cardíaca está cayendo, o está subiendo la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y entonces tenemos que tener en cuenta que eso puede ser posible y tenemos que dar a ver eso. Pero a lo mejor hay que reanimar al paciente. Miren, gracias a Dios, las personas más adiestradas en reanimación cardiopulmonar son las anestesiólogos. Eso está claro. ¿Ya? Realmente, en su formación como anestesiólogos, que son una de las asignaturas, para llamarlo de alguna manera, que ellos tienen que dominar perfectamente, es la reanimación cardiopulmonar. Son más diestros incluso que los propios intensivistas. ¿Ya? Porque en su perfil como tal lo manejan desde el proceso de incubación y el proceso de reanimación. Son los que primero corren en muchos lugares, cuando hay una situación de una parada, etc. Son los que mejor lo hacen, se los aseguro. ¿Ya? Después los intensivistas, el centro de emergenciólogos, pero son en su especialidad está este contenido. Pero el cirujano tiene que participar. Imagínense que usted haga un trabajo y que el trabajo se le eche a perder, ¿verdad? Voy a llamar así, en un momento que usted se va a echar para atrás. No. El cirujano también interviene en este proceso de la reanimación. También interviene, lógico, en el llenado de la hoja operatoria, tiene varios nombres, es la historia clínica, ¿ya? Operatoria en este caso, de la intervención quirúrgica. Si hay que hacer una indicación médica, lo hace el cirujano. Después de que si hay que hacer un hemograma conjuntivo, me interesa saber con qué hemoglobina sale el paciente, quiero hacer una gasometría de este paciente, necesito hacer un hemograma, bueno, se le corresponde aquí, al cirujano. Es decir, necesita vigilar los líquidos, ¿verdad? Independientemente de que el anestesiólogo es un equipo, forma parte de un equipo, y se van a ayudar entre otras cosas, pero imprecisa la pérdida de sangre que tuvo este paciente, el trasudado que tuvo realmente, y es el cirujano que estuvo visualizando. También el cirujano va a incidir en esa recolecta de las muestras, por ejemplo, muestras de biopsia, secreciones de líquido, todas esas muestras que usted va a estudiar, el cirujano tiene que también responsabilizarse. No es el que tiene que llevársela a la anatomía patológica, pero tiene que insistir y preguntar si se recogió, dónde está, todo está perfecto, no hay problema, seguimos. ¿Ya? Verificar el correcto estado de identificación del paciente, escribirá un informe
ya un informe quirúrgico, siempre que hay intervención quirúrgica en el cirujano, si se han dado cuenta, hace un informe de ese hecho o de ese acto quirúrgico, donde describe lo previo, lo que ocurrió durante la intervención quirúrgica y el resultado final. Al final yo pensaba que era una apendicitis aguda y resulta que al final lo que tenía era una adenitis mesenterica. Esa es la realidad y la que tiene que poner en el informe. Abrí cavidad, paciente que tenía una hipótesis diagnóstica de apendicitis aguda, sin embargo, apéndice de tamaño normal, adenopatía a nivel de la fosa ilíaca derecha, diagnóstico efectivo, adenitis mesenterica. Y eso va realmente en el informe, ¿ya? Y como es lógico, después que termine ese informe, hay que informarle a la familia, sale el cirujano, sigue la necesita con el paciente, ¿verdad? Pero sale el cirujano, a ver, la familia, por favor, mira, le vamos a operar al paciente tal, ¿ya? Usted sabe que entró con la posibilidad de apendicitis, su apéndice estaba normal, lo que encontramos fue el paciente en este momento está estable, ¿ya? Hubo necesidad de tubarlo, ya le quitamos el tubo, está saturando bien. ¿Qué es lo que la saturación familiar? Porque hay muchas personas que entienden, el oxígeno está llegando bien a los tejidos, no hay problema, está estable, ya no hay complicaciones quirúrgicas, hay que esperar ahorita a ver cómo va a evolucionar en el postoperatorio, en los próximos días. Yo lo operé, pero voy a seguirlo evolucionando todos los días, ya, y le doy confianza a la familia. Sin decirle que todo está fuera de peligro, pero le doy cierta confianza para que también ustedes se ganen sus méritos y la institución donde usted labora, ya, sin dejarle de señalar, si fuese lo contrario, decide totalmente la verdad, ya. Mire, pensamos que era un tumor de colon, hicimos una intervención quirúrgica porque en el ángulo, por ejemplo, costofrénico, pensábamos en alguna masa y no habíamos determinado la posibilidad de una metástasis. Sin embargo, en la intervención quirúrgica nos dimos cuenta que ese tumor está prácticamente adherido al vaso, que fue imposible de colarlo, que tenía toma de la parte de la columna vertebral o de la pared muscular. No sé, le explico lo que ustedes vean y se lo explico con toda la verdad. No obstante, podemos hacer todavía cosas, hay tratamientos paliativos, etc. No sé, lo peor de los casos. Y el peor sería que el paciente pueda fallecer, ¿no? Mire, el paciente falleció, desgraciadamente se hizo todo lo posible, llegó a un estado que era difícil, hicimos todo lo posible y imposible por hacerlo, participó un cirujano, pero participaron conmigo dos ayudantes que son también, por ejemplo, cirujanos de experiencia, pero desgraciadamente el paciente llegó a un estado de hipovolemia, séptico, no sé. Pero hay que llamar a la familia, señor, y eso lo toca aquí al cirujano. ¿Está bien? Bien, vamos a hablar entonces del primer ayudante. Que recuerden que hablamos que hay un primer ayudante y un segundo ayudante. Bueno, el primer ayudante puede ser el cirujano o puede ser un estudiante de cirugía. Ese residente, ¿no?, de cirugía, de primer año, de segundo año, puede fungir perfectamente como un primer ayudante de una intervención quirúrgica. Lógico, a veces este estudiante de cirugía, por ejemplo, conoce más al paciente incluso que el mismo cirujano. ¿Ya? Porque de etapas previas lo conoció en la sala, ¿verdad? Lo conoció en la consulta, conoce a veces mucho más detalle que el propio cirujano, muchas veces. ¿Ya? Y este es el primer ayudante que tiene que conocer qué tipo de intervención quirúrgica se va a realizar y lógicamente se va a pegar a las estrictas indicaciones, es el soldado del cirujano. No puede pensar diferente a la hora de actuar. Tiene que apegarse a las normas y a los criterios del cirujano. Si usted piensa algo diferente, debió haberlo discutido previamente. Tiene que tener la capacidad de asumir la responsabilidad del cirujano en caso de urgencia, para que se entienda. Hay veces que el cirujano está operando, le dio dolor en el pecho y se quedó solo. Se tuvo que ir. Eso ha pasado. Hay cirujanos que por estrés, por cansancio, porque se enferman, porque
Ya no puede continuar la intervención quirúrgica e inmediatamente se tiene que ser responsable ese ser que tiene la etiqueta que dice: yo soy el primer ayudante. Inmediatamente ocupa usted la función del líder. Repito, que puede ser hasta un estudiante de esa carrera de cirugía, puede ser en traumatología, neurocirugía, etc. Cualquiera de ellas. Lógicamente, debe estar aprobado por el departamento de cirugía, es lógico, es decir, no puede ser muy improvisado, tiene que estar aprobado. Si hay un departamento en cada centro, tiene que conocerse que existe, ¿verdad? Y queda bajo la responsabilidad fundamental del cirujano. Por otra parte, no menos importante, este primer ayudante será quien realice la operación bajo supervisión del cirujano. Puede ser incluso el cirujano de ¿ya? Porque cuando va a aprender, tú vas a ser siempre ayudante, cuando quiero, y ya tiene experiencia. Un presidente, por ejemplo, que ya ha usado por estos 3 años de la residencia, o 4 años, y se siente, ¿verdad?, el conocimiento de asumir. Y ahí entonces le damos a titular a ese compañero y el cirujano va a dar como profesor, como docente. ¿Está bien? Seguimos. Este compañero, que es repito, el primer ayudante, antes de la cirugía tiene función. Debe tener a la mano todos los estudios de laboratorio, todo lo que hay en el gabinete del paciente, en este caso, tiene que tener a la mano. El cirujano no tiene que salir a buscar nada. Repito, el cirujano tiene que tener la mente fresca. No puede estar estresado por si los laboratorios, que dónde están, de dónde está él, no. Ojalá el cirujano no tenga problemas ni en la casa. Porque el Señor tiene la vida de un ser humano musulmán, ¿verdad?, para recordarse. Y entonces tiene que estar lo más relajado posible. Y ahí tiene la función de este primer ayudante. ¿Ya? Tiene que tener claridad, tiene que tener el expediente clínico, verificar que no falte nada de la cirugía, efectuar el lavado de la región quirúrgica. Todo eso lo puede hacer incluso el primer ayudante, ¿no? La parte inicial de la desinfección del campo, etc. Durante la cirugía, este primer ayudante sostiene los separadores para visualizar el campo. No cree que el ayudante está ahí parado, no trabaja. Es el aquel que sostiene los separadores. Esos separadores para poder abrir, por ejemplo, la cavidad abdominal, un ejemplo que digo, torácica, ¿verdad? Está ahí, él es el que sostiene, el cirujano va, está trabajando, está haciendo cosas, coloca pinzas en los vasos, a veces se le hay que ligar aquí, hay que ligar acá, ¿verdad? Eso le corresponde a él, ¿ya? Ayuda a suturar tanto adentro como afuera, porque a veces se faltan 2 personas incluso suturando, porque las situaciones hay que buscar cortarse y está complicada la situación. Entonces el cirujano se explica que ve ligando no sé qué, ve ligando, entonces te va haciendo cosas, ¿verdad? Y después de la cirugía no se acaba el trabajo. El primer ayudante después de la cirugía va a acompañar al paciente a la sala de recuperación. ¿Ve? Ese es el que lleva al paciente casi hasta la casa. Pero bueno, lleva al paciente a la sala de recuperación, anota y registra en el expediente clínico las notas, la evolución realiza la evolución médica y las órdenes médicas del cirujano, las registra, las acomoda o las hace y se las lleva al profe. Mire, este es el tratamiento. El profe mira y dice: así, no me la visión del cartón. Y en la calle la reviso y viene atrás del especialista y sello. Lógico, tiene que también estar el sello del ayudante. Todo el mundo verse en esto, ¿no? Segundo ayudante, que no siempre es necesario. Depende del tipo de cirugía. ¿Ok? En el caso del segundo ayudante, ya repito, en ocasiones, en dependencia de la cirugía, puede haber uno. Puede ser enfermera, incluso un segundo ayudante puede ser de enfermería. No tiene que ser totalmente médico. Pero puede ser algún técnico experimentado, técnico de emergencia, por ejemplo, que tenga experiencia, que pueda fungir como un segundo ayudante. Pero puede ser un estudiante como ustedes. Por eso les decía a ustedes que esto es importante que ustedes lo miren, porque ustedes van a ser internados. Y yo tengo un sobrino que está estudiando en internado acá de Bogotá, y acá en la parte de obstetricia fungió como segundo ayudante muchas veces. Y a él, como le gustaba tanto, a veces le llamaban: venga, ayuda. Y generalmente estuvo en un sinnúmero de
cesárea, etc. Y ustedes tienen que motivarse a ir, a aprender, ¿verdad? No se quede en una esquinita para que no me llamen, ¿no? O sea, al final usted no va a ser el médico. Y él andaba cazando toda y miraba así, profe, aquí estoy. Iba, y les aseguro que lo hacía bien. ¿Ya? Incluso, en muchas ocasiones, fungió como primer ayudante. Porque fueron tantas veces que usted fue de segundo, que ya llega el momento que usted dice, yo me siento preparado para ser de primero. ¿Ya? Porque usted sabe que la intervención necesaria no es tan compleja como quizás otra, ¿verdad? Y quizás cuando usted lo ve tantas veces, se le pega. Y hay que estudiar. Bueno, otro de los compañeros de este tipo de cirugía sería que el instrumentista, ¿verdad? Que juega un papel también, todo el mundo juega un papel importante. No es que uno más que el otro, es que en el equipo tiene que estar todo. Porque si no todo, es como que el auto le falta las gomas, ¿verdad? Todo tiene que decir las llantas, todos son importantes. En el caso del instrumentista, es miembro del equipo estéril. Al principio hablamos de estéril, recuerden, ¿verdad? Es miembro del equipo estéril, responsable de conservar la integridad, seguridad y eficiencia del cambio. La función fundamental es que todo lo que tiene que estar estéril, tiene que estar estéril. Y que todo esté limpio, ¿verdad? Fundamentalmente, y que se mantenga la integridad, que no se le contamine nada. Porque algo que se le contamina, señores, ya viene después de las 6, etc. ¿verdad? Entonces, este instrumentista tiene un papel primero inicial, que todo lo que tengo aquí esté estéril. A ningún instrumentista se le ocurre poner una pinza que no esté totalmente esterilizada, ¿verdad? Bueno, esa es su primera tarea. Por otra parte, debe prever, planificar y cubrir las necesidades del cirujano y otros miembros del equipo al observar constantemente el campo estéril. Esa es la persona, como decía recientemente. En primera, tiene que tener previsto qué tipo de intervención quirúrgica se va a hacer. Porque el primer día le dijimos que había un grupo de pinzas básicas, tijeras, pero hay intervención quirúrgica y lleva elementos específicos, ¿no? Si va a ser una cirugía de vesícula, si va a ser una cirugía de biliares, no es la misma, quizás haya aditamentos que sean diferentes a cuando usted va a operar, por ejemplo, el colon. ¿Ya? Bueno, ese instrumentista tiene que tener claridad total del material que hace falta. Y es la que tiene que estar atenta, vaya, es una cosa que los ojos tienen que ser así. Porque cuando el cirujano hace así, ya usted tiene que estar ahí. Es un automatismo prácticamente. Imagínense que el cirujano me pide una pinza Kosher y le dé una tijera. Tiene que tener una capacidad y una agilidad mental y física totalmente violenta, vamos a llamarla así, en el mejor sentido de la palabra. Son automáticos, pero bueno, son personas que llevan tiempo, que ya llega el momento que con los ojos cerrados, cierran así, se van a quitar que ellos saben exactamente dónde está cada materia. Pero bueno, eso lo da la experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la flechita roja, está esa compañera que me dice que está. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, la mesa Mayo. Alguien preguntó por qué Mayo. Son dos hermanos de apellido Mayo que la instauraron, ¿verdad? Bueno, esa es la enfermera instrumentista. Miren, ahí está. La enfermera circular ahí está por ahí, esperando ver todo lo que hace falta. Seguimos. Actividades que hace ese instrumentista antes de que llegue el cirujano. Si el cirujano no ha llegado todavía, ya el instrumentista se va lavando las manos, va colocándose la bata y los guantes, vestir, es decir, la mesa Mayo tiene que estar, no es que esté todo descubierto, si eso se descubre en un momento determinado, pero ya antes que llegue el cirujano tiene que estar bien tapadito, ¿verdad? Todo bien cubierto, porque mi función es que aquí no pase nada. Que aquí no se me contamine nada. Ya una vez que usted organizó, hasta que llegara el tema que yo organicé la mesa, y después hice así, la tapé. La voy a destapar ya en el momento que esto va a comenzar, que la película comienza. Pero yo tengo todo eso tapado para que no haya ningún tipo de problema. Quizá haya necesidad de otras mesas adicionales, hay cirugía y cirugía. Por ejemplo, la cirugía de traumatología a veces necesita
no sé, sierra, un grupo de cosas que llevan más. No cabe ahí, usted tiene que tener otra mesa adicional, por ejemplo, para sumar a un medicamento, etc. Acomoda los guantes que usarán los cirujanos. Yo tengo los guantes acá, todo eso tiene que estar listo. Esa es función de esa compañera, repito, instrumentista. Miren todo lo que hacen ellos, colocan todos los paquetes de ropa en una de las esquinas de la llamada mesa de riñón, que es un tipo de mesa donde usted coloca esa ropa, que es la última patica esa que ponemos ya prácticamente para que el ciudadano es así, después que se puso su pijama, viene, se ponga su sobrebata, ¿verdad? O si va a recibir, por ejemplo, un neonato, ahí debe estar la toalla esa estéril, donde el neonato se lo ponen al neonatorio de neonatos. Bueno, toda esa parte tiene que tener en la mano la instrumentista, igual que la compresa. Yo tengo aquí 8 compresas, ¿ya? O 6 o 7, porque ya yo las tengo en la mente, las tengo ubicadas para cuando ocurra el momento, vamos a empezar. Sábanas fenestradas, etc. Aquí está ella cubriendo la mesa de mayo. Ya después que la acomodó todo, está cubierto para cuando ya empiece esta película, ya yo tengo todo guardadito, no hay ningún tipo de problema. Aquí ella colocando los instrumentos en la mesa antes de tapar los relojes, etc. Ya. Actividades que se realizan después del lavado quirúrgico del cirujano y ayudar al cirujano a colocarse las batas. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? Porque la pregunta es cualquiera. La auxiliar de limpieza. ¿Quién es el que se encarga de ayudar al cirujano a colocarse la bata y los guantes estériles? La instrumentista. A esa hora no se puede improvisar. Que es la anestesiólogo. Parece que la anestesióloga no es estéril. Entonces la instrumentista es la que se encarga de poner la bata al médico, ¿ya? Y la de los guantes. Se encarga, en este caso, la instrumentista. Nunca interrumpa el recuento de compresas, agujas e instrumentos para hacerlo. Eso es también función de ella. Mira, aquí está poniendo, por ejemplo, ayudando al cirujano a ponerse sus manos. Miren, esto es un esquemita que quisimos traerse para que vean algunas de las posibilidades. Aquí estamos hablando de 2 personas fundamentalmente, cirujano e instrumentista, ¿ya? Por ejemplo, el inciso A, que es este que está allá, este que está acá, cirujano aquí, instrumentista acá. Dice el inciso A, si el cirujano se encuentra al lado opuesto a la mesa de operación, entregue material por la mano derecha. Tome, ¿ya? Y cruzadamente, porque por acá está el cirujano, quizás así, le entrego al cirujano. En este caso, el material, la tijera, el cubito, que sea, lo que esté pidiendo. Si el cirujano, este es el inciso B. Si el cirujano se encuentra al mismo lado de la mesa, a la izquierda, use la mano derecha. ¿Verdad? Si el cirujano está a mi izquierda, yo uso la mano derecha. Toma. ¿Ya? Y en el caso contrario, como este que está acá, que es el inciso 6, si el cirujano está en el mismo lado de la mesa, a la derecha, use la mano que está acá, el cirujano. Todo. ¿Ya? Con este brazo. Siempre así. Si es para acá, es por la derecha, si es para acá, por la izquierda. ¿Está bien? De todas maneras, ustedes van a practicar, van a hacer cositas. No se preocupen, poco a poco. Anestesiólogo. Ese otro compañero del equipo del quirófano. ¿Está bien? De todas maneras, el primer día estoy hablando con unos detalles. Bueno, ya el anestesiólogo es, como decíamos recién, es el que dice, ya podemos empezar. Está listo. Porque ya todo el paciente está anestesiado, como decíamos, está con parámetros normales. Y él dice, bueno, ya empiecen con mi parte, ya empezamos. Ayuda a la sujeción del paciente en la mesa operatoria, tratando de que el mismo tenga una mejor posición. Si lo hago todavía. Ahí ya condicionalmente, ya el paciente está bien sujeto, ¿verdad? Con sus brazos donde tienen que estar, con sus canalizaciones como tienen que estar, con su máquina de anestesia en caso de que sea necesario, con todo, sujeto para que no haya problema de que se mueva el paciente, no esté bien colocado, esa función generalmente debe monitorear permanentemente
al paciente y llevar una planilla anestésica donde figura la evolución intraoperatoria de todo el parámetro. Es decir, no es que ya el anestesiólogo en esa intervención clínica duró 2 horas, en 2 horas el anestesiólogo tiene que ir puntualizando cada X tiempo, depende del tipo de intervención, los parámetros. Bueno, ahorita le hago tanto de frecuencia cardíaca, tanto de TA. A los 15 minutos, tanto de frecuencia cardíaca, tanto de TA, tanto de saturación oxígena. Y todo eso lo va escribiendo, trabaja bastante para que sepa también. ¿Ya? Debe monitorear permanentemente al paciente, y agradecemos la planilla. No se debe retirar de la mesa anestésica mientras dure la intervención. Es decir, lo que no puede ser que todavía el cirujano ya esté cerrando y que ya la anestesia fue. Hasta que esto no se acabe, no se acaba. Usted no se puede ir nunca hasta el final. Y esa es función de la anestesia. Finalizada la cirugía, debe seguir monitoreando al paciente hasta que logre una completa, lo que decía. Pasó el postoperatorio, ¿verdad? El cirujano tiene que jugar un papel también importante, pero el anestesiólogo, hasta que nuevamente no se recupere el paciente, no se puede ir a su casa. Ese es el que da el visto bueno final, y dice, bueno, ya podemos sacarlo para servicio, para la sala de cirugía. El visto final lo da este compañero. Se debe conocer el equipo de anestesia. Importante, a veces el anestesiólogo está llamado, por ejemplo, lo llaman de la clínica no sé qué, a veces lo llaman de la clínica no sé cuánto, y el equipo, por ejemplo, las máquinas de anestesia no son iguales. Entonces llega a esa hora, ¿qué tipo de máquina hay? Ah, no, mira, usted tiene que conocerla previamente, qué tipo de equipamiento va a utilizar, qué máquina de anestesia va a usar, para que no haya ningún tipo de error, en este caso, algún tipo de negligencia, etc. Antes de comenzar cualquier procedimiento, por simple que sea este, se debe hacer una revisión cuidadosa del equipo. Si todo el mundo hace lo que tiene que hacer, miren cuántas personas tienen que supervisar, claro, la posibilidad de error sería menos. Los aparatos de anestesia están diseñados para proporcionar con exactitud oxígeno y o un agente volátil a sus pacientes. Todo eso es perfecto, pero la parte humana jamás se debe evitar. Siempre tiene que revisar la fuente de los gases, si hay oxígeno, si no hay oxígeno, cómo está el tema de los manómetros, reguladores, etc. Aquí hay una serie, como vamos ahora, ahorita pues, no se les va a pegar tan fácil, pero aquí hay una serie de elementos que son elementos técnicos, elementos estructurales que tienen que estar allí para que no falle ese tipo de seguridad. ¿Ya? Fíjense que va hasta los tomacorrientes. ¿Saben? Los tomacorrientes. Muchas veces hay quirófanos que no tienen suficiente toma de energía para poner un equipamiento. Y usted, antes de que todo eso pase, porque hay momentos que hay que colocar un ciclo de aspiración manual, ¿verdad? Porque la aspiración central, por ejemplo, falló. Y a esa hora, no hay más toma, no hay más toma. Y entonces se da el problema, señores, que se han dado, y ha sido porque no han sido precoces a la hora de exceder. Como también hablo de la laringoscopia, flujos endotraqueales, un grupo de elementos que el anestesiólogo tiene que tener y tiene que ser capaces de, como decíamos ahorita, reanimación cardiopulmonar, intubación, mantenimiento del equipo del equilibrio hidroelectrítico y reposición de sangre. Recuerden que el medio interno, repito, ellos son los expertos. ¿Ya? Existen especialidades como la anestesia cardiológica. Usted tiene que decir que hay en algunos lugares, no en todos, hay anestesiólogos que están verticalizados o especializados en la parte obstétrica, en la parte torácica. Por lo que eso no ocurre en todos los lugares. Seguimos. La que estaba ahorita a decir que parecía que no hacía nada, es la circulante. Y se van a dar cuenta que hace muchísimo también. La llamada circulante, generalmente es una enfermera. Miren, ahí está la compañerita, ¿eh? ¿Cuál es la tarea vital, la fundamental? Facilitar lo necesario antes, durante y después de la intervención. ¿Ya? Forma parte, recuerden, del equipo de estéreo junto con la intervención. Pero esta es la huella total de la parte administrativa del proceso. Por ejemplo, la clínica donde yo trabajo, esa persona es
llega tempranísimo, ya ella es la que está organizando todo aquello, incluso la limpieza, que esté todo limpio, el quirófano, que todo esté a full, como uno dice, maravilloso. Y después llega a ser todo el mundo, incluido la estación, todo el mundo. Ella se queda garantizando la limpieza de todo aquello. Trabaja tremendamente como ser humano, sinceramente. Miren, funciones de la circular: dirección y coordinación de todas las actividades de enfermería en el quirófano. Conservar un ambiente cómodo para el paciente ejecutar los principios de asepsia, que tenga posibilidades claras. Vigilar que se cumpla la técnica estéril. Miren, por ejemplo, aquí está circularita ella, pobrecita. ¿Ven? La enfermera circular, que es la que está. Esa es como la jefa administrativa del negocio, que todo salga bien. ¿Ya? Quizás ella de la técnica, como tal, no sepa todo lo que tiene que saber, pero sí es la que haga falta allí, desde una aspiradora o lo que sea, tiene que estar pendiente de todo. ¿Ok? Proporciona ayuda a todo miembro del cuerpo. Esa es la que está para todo. Esa es la que tiene que dar la viveza de que no falle nada, de los problemas que hay, incluso administrativos, que puedan ocurrir, de que si hay que llamar a alguien en el momento que hace falta, porque se dio una situación. Esa que está ahí es la compañera fundamental. Identificación de cualquier peligro potencial ambiental o del paciente y del equipo, en caso que haya un escape de gases, lo que sea. Es su función fundamental. Encargada de establecer comunicación entre el campo estéril y las personas alejadas del quirófano. Esa es como la comunicadora social del quirófano, ¿verdad? Esa es la periodista del quirófano, la que tiene que estar atenta a todo. Lo que está dentro, incluso lo que está fuera. Porque hay un área aquí, que hablamos del primer día, que es la parte de esterilización, por ejemplo, que a lo mejor se le está contando algo de material y necesito comunicarme con ellos, porque mire, me hace falta una cosa, porque esto se reduce. O porque hace falta tal tijera o pinza que no la tengo aquí porque apareció otra cosa. Controla la atmósfera física y emocional de la sala. Que todo el mundo esté bien, ¿ya? Que todo el mundo esté tranquilo, relajado, porque esta situación a veces es muy estresante y el personal se estresa, el cirujano empieza a sudar y tú lo ves que quiere desmayarse, que lleva horas ahí, y Dios mío, no acaba esto. Bueno, médico, tranquilo, calma, no se preocupe, todo va a salir bien. Vaya, hasta la función es la psicóloga o el psicólogo, incluso del quirófano. Estos son algunos de los preparativos previos, que no se los vamos a leer porque sepan que están aquí, pero hay que estudiárselo, ¿ya? Que tienen que conocer previo, incluso a la intervención quirúrgica, durante, o en este caso, antes, específicamente ya antes de la intervención quirúrgica, aquellos son preliminares, antes de la intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿ya? Fíjense, hasta colocar bolsa plástica, hotel impermeable en el centro de la ropa sucia, todos esos detalles que parecen detalles bobos y no lo son. Esa circular tiene que estar atenta a todo. Y quiero decirle que la menos nada en la pública privada. Ganan bastante poco para lo que hacen, y hacen bastante. ¿Ya? Miren cuántas funciones, que no vamos a leer de todo, para que usted sepa que existen en este caso. Ya después de lavado todo lo que hace, miren, es la que ayuda al instrumentista, que hablamos que el instrumentista al cirujano, ¿verdad? Bueno, quien ayuda al instrumentista, ¿quién sería? La circular. Aquí es una cadena de vestimenta, ¿verdad? Lo vas a ver al final, etcétera. Y al final, contar las compresas, agujas, instrumentos con el instrumentista y anotar de inmediato, que todo esté óptimo. Miren, todo lo que debe hacer es una cantidad de funciones, ¿se dan cuenta? Son una cantidad de funciones enormes. No vamos a tener en cada una de ellas porque sería salir muy tarde, ¿ya? Para que sepan que están aquí, que hay que revisar y a lo que van a hacer en algún momento, no aparte del equipo quirúrgico, hay que hacerlo. Miren todo lo que hace esa compañía. ¿Ven? Miren eso. Vaya, tremendo.
hasta durante la intervención, todo lo que llevas, etc. Mira, hasta durante el cierre, todo lo que hace, repito, la compresa no puede fallar, que todo esté listo. ¿Ya? Miren eso. Todo lo que hacen esas compañeras circulantes. Ahora, vamos a hablar rápidamente en cuanto al vestuario. Otro aspecto del tema que está diseñado por la universidad para ustedes. Esto es rápido, no se preocupen. ¿Ya? Pero además, aquí esta parte va a jugar un papel importante, la parte práctica. ¿Ya? Donde le van a enseñar cómo ponerse la barra, los guantes, etc. No se preocupen, esto es más práctico que teórico. ¿Ya? Pero bueno, todo personal del quirófano tiene que cumplir las reglas de bioseguridad. Eso lo sabemos. Y después incluso del procedimiento quirúrgico, todo se acaba cuando se cierra el paciente. Continúa, porque además tenemos que cuidar a los profesionales. La mayor fuente exógena de bacterias en una sala de operaciones es el propio personal. Es decir, el mismo personal es quien al final es responsable muchas veces de que esto desgraciadamente se viole y provoquemos entonces una infección nosocomial. Todo el equipo quirúrgico tiene que tener ropas especiales que solo se utilizan para la operación, como por ejemplo el gorro, ¿verdad? Que hay dos tipos de gorro. El gorro de tela, el gorro desechable, lo que han entrado una vez en el micrófono lo han visto. Aquí estamos hablando de un gorro desechable, en este caso. Tiene que cubrir completamente el cabello. A veces nos ponemos el gorrito por decirle que es el gorro. Y el moño, ¿cómo se llama eso? El moño, aquí hasta por acá. Tengo el gorrito aquí para que se vea bonito, para que, no. Es para que todo el cabello entre dentro del gorro, sino eso es para que, ¿cuál es lo que tiene? Todo el cabello tiene que estar dentro de ese gorro. No puede ser que esté descubierto, ¿ya? Por otra parte, la mujer sí o sí tiene que tener cabello largo, ya de esto hablamos en este momento. Máscara, cubreboca, o barbijo, en algún lugar le llaman mascarilla, ¿verdad? Depende del lugar, como se llama. Bueno, los cubrebocas, o barbijo, como le llamamos acá. Todo el personal de operaciones debe usar siempre las barbijos, las máscaras. Cubrirán la boca y la nariz y deberán estar bien ajustadas sin dejar espacio alguno. A veces nos ponemos el cubreboca por aquí y la tenemos por acá. Es para que esté totalmente cubierto. Señores, es la vida de un ser humano. Esto no es ni siquiera para cuidar a nosotros como médicos, pero deberíamos cuidarlo también. Es para cuidar a ese paciente, ¿ya? El uso de máscara no garantiza ni autoriza que se tosa o estornude en la sala de operaciones. A veces es inevitable, sabemos, ¿no? Pero a veces pensamos que esto le va a, aquí todo el mundo sabe, que la COVID, muchas personas con barbijo infectados, ¿verdad? Con barbijo. Te cubría hasta un punto, ¿verdad? Importante, pero eso no significaba que estuviera totalmente. Bueno, así pasa en el micrófono. Que usted lo use no significa que usted está, bueno, igual no sé lo que quiere aquí, pero si usted no tiene condiciones físicas, no entra en el micrófono. Camisa y pantalón, ¿verdad? Algunos le llaman, ¿cómo es? Traje, aquí le llaman pijama, ¿verdad? Son dos vestimentas que deben ser de tejido de malla apretada. Tampoco, a veces uno va a un lugar y no hay tallas ninguna, y a veces uno anda que parece una cosa así, o a veces no entra, no tiene que tener una medida para cada individuo. Tiene que haber varias tallas, pero debe ser apretada, ajustada, que puede ser también de tela muchas veces. La camisa debe ser de mangas cortas, tiene que estar a la altura del hombro para facilitar la antisexia del brazo. No puede ser que la manga sea corta por acá, ¿verdad? Tiene que tener una manga para que pueda poder realizar un buen lavado. El pantalón tiene que ser cerrado hasta el tobillo. Es de uso obligatorio tanto para los hombres como para las mujeres. Es decir, esto no es para nadie en específico, sino para todos. En cuanto a las zapatillas o botas, el zapato del personal debe estar cubierto por zapatillas para así evitar, como es lógico, la contaminación. Estos protectores deben ser de tejido o también de papel o de plástico
pero solo los utilizamos una vez en caso de ser desechables. Todo el personal siempre tiene que cambiarse de ropa después de un acto quirúrgico para luego entrar a otro. A nadie se le ocurre que yo ande perfectamente estéril y de aquí para hacer otra intervención quirúrgica con la misma ropa. ¿Verdad? Eso es inevitable. Las gafas, ¿verdad? Como protección de la mucosa conjuntival, que vas a proteger tú también. Se usan las gafas cuando se utilizan técnicas que producen aerosoles, cuando hay riesgo de salpicadura de sangre o de líquidos orgánicos. Fundamentalmente, sí, las gafas no se usan para todo tipo de intervención. Las batas, también hay batas y batas, ¿no? Desgraciadamente, no en todo lugar tenemos las batas óptimas para una intervención quirúrgica. Las batas están hechas de tela, de algodón, de buena calidad, con la manga también es un puño de estopinete, que se le llama también, que facilita sobreponer el puño de los guantes a la bata. Existen batas desechables, como el loro. El guante tiene que entrar por encima de ese timón, ¿verdad? Y así otro grupo de elementos técnicos de las batas que tampoco vamos a una clase ahora aquí de costura y de tela. Pero es bueno que sepan que están, que hay que estudiarla para que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo se debe vestir la bata? Hay dos técnicas que no vamos a aplicar con todos los detalles porque en la parte práctica se le va a explicar. Incluso van a hacer ejercicios prácticos, que es como diseñamos nosotros, para que usted se pare, estudiantes, vamos a empezar a poner sus batas, como sería. ¿Ok? Es el objetivo nuestro. Y existen dos tipos de vestimenta, o dos técnicas en este caso. En este caso, la técnica autónoma. La técnica autónoma se va a utilizar por lo general por la enfermera instrumentista, quien es la primera persona, siempre el primero, en el quirófano, ¿no? Y ese primero tiene la misma cosa. Nadie tiene que tener la capacidad de autónomamente, si automáticamente de manera autónoma, también tenga esa capacidad de poder ella misma efectuar ese tipo de actividad. Y la técnica asistida es esa, es la que te ayuda entonces, quien hay el instrumentista ayuda al cirujano y la circulante a la instrumentista, por ejemplo. ¿Está bien? Y aquí les puse así, otros elementos